Vamos a trabajar, jóvenes, ángulo doble de razones recíprocas. Te dirán, ¿y cuáles son las razones recíprocas? Bueno, vamos a verla. Aquí dice razones recíprocas. Por ejemplo, la cosecante es una razón recíproca. La secante y la cotangente, que son las que, si la organizamos en el orden, las tres últimas que trabajamos de las 6 razones. Por ejemplo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas son las recíprocas. La cosecante se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, que es lo contrario al seno. Por eso es recíproca. Si ustedes ven acá, la cosecante es igual a 1 sobre el seno del ángulo. La cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno de ese mismo ángulo. Eso, cuando decimos 1 sobre el seno del ángulo, es lo que llamamos recíproca. Es decir, yo puedo decir cosecante es 1 sobre el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque la cosecante es recíproca al seno. También puede ser lo inverso. El seno es recíproco a la cosecante y puedo decir que seno es igual a 1 sobre la cosecante. Bueno, pero para que entiendan, ¿se acuerdan que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa? Bueno, si la cosecante es inversa, entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. Igual pasa con la secante, que es inversa al coseno. Ahí lo dice, mira, cosecante es inversa al coseno. 1 sobre coseno. Significa que es inversa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el coseno es cateto continuo, que es adyacente, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Mientras que la secante es al revés, es inversa, es recíproca. Es hipotenusa sobre cateto continuo o cateto adyacente. Lo mismo pasa con la cotangente, que la cotangente es inversa a la tangente. Cotangente es igual a 1 sobre tangente del ángulo, ¿verdad? Inversa a la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente o continuo. Mientras que la cotangente es inversa, cateto continuo adyacente sobre cateto opuesto. Bien, vamos a ver esto con el ejemplo que hemos trabajado. ¿Se acuerdan de esta expresión, jóvenes? ¿Están en línea? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era que funcionaba? ¿Quién me responde? ¿Cómo era que funcionaba eso que está ahí en rojo? Estoy esperando por su respuesta. Yo realmente no me acuerdo. Bueno, ese es el acrónimo Coca, Coca, Hip, Hip. Que esa era una expresión que, si usted se aprende esa expresión, ya se sabe las fórmulas de las razones trigonométricas. Los teoremas, mírenlo acá. Ejemplo, si yo digo mis razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y sus fórmulas están definidas por los lados de un triángulo rectángulo, que son cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Si yo me aprendo la palabra Coca, Coca, Hip, Hip, que es un acrónimo, eso ya se lo dimos en un video anterior, vamos a hacerlo resumido. Yo solamente lo coloco en ese mismo orden, Coca, Coca, Hip, Hip, se lo coloco a cada una de las razones trigonométricas. Yo puedo decir que la primera es Co, la segunda K, Co, K, Hip, Hip. Y digo de arriba para abajo, Coca, Coca, Hip, Hip. Y lo puedo hacer inverso. ¿Cómo inverso? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba puedo colocar también Co, K, Co, K, Hip, Hip. ¿Y qué significa esto? Bueno, la primera dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. CO sobre hip. ¿Lo están viendo? El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. CA sobre hip. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Lo están viendo, jóvenes? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto?
quiere decir que si nos aprendemos la palabra coca, coca, hip, hip, podemos sacar las 6 fórmulas de memoria sin tener que tomar mucha lucha para aprendérnosla. Así es que deben aprenderse esas palabras. Jóvenes, ¿entendieron? Sí. Bien, entonces si entendieron, yo quiero que me digan cómo ustedes utilizan ese coca, coca, hip, hip. Háganlo rápido. Vamos, Wilber. Entonces, usted dijo que, bueno, Ahí están las razones trigonométricas. ¿Qué hago? sí, usted dijo que con eso se puede, por ejemplo, vendría siendo que se dice lo que tenemos que hacer. Usted en la primera, usted puso, creo que fue coca arriba. Co, No entendí bien el significado. co. Coca, coca, hip, hip, eso es cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Entonces, si yo me aprendo la palabra coca, coca, hip, hip, que la puedo hacer una remembranza con Coca-Cola, ¿verdad? O hip, hip, hurray. Pero bueno, si yo me aprendo esa palabra, ya yo me puedo, ya yo sé que en ese mismo orden son las fórmulas. Entonces yo puedo decir, seno es co. ¿Quién es coseno? K. ¿La tangente qué es? Co. La cotangente, K. La secante, hip, y la cosecante, hip. Y de abajo hacia arriba lo mismo. Co, K, co, K, hip, hip. Si lo quieren ver otra vez, vamos a verlo. Co, K, hip, hip. Co, K, hip, hip. Entonces, con esa palabra, yo puedo rápidamente memorizarme las razones trigonométricas, las fórmulas. ¿Entendieron ahí? Wilber. Luis. Sí, ya lo entendí ahí. Entonces, eso es un acrónimo. O sea, que con una palabra, tú te aprendes todas esas cosas. Perfecto ahí. Ahora, hay algo importante que hay que recordar. Miren, el seno es opuesto a la cosecante. ¿Ven esa marca que le hice desde el seno a la cosecante? Son opuestos. O sea, que si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la cosecante Hipotenusa sobre coseno. sobre cateto opuesto. Cateto opuesto, no coseno, cateto opuesto. Ah, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son recíprocas, inversas. ¿Entendieron ahí? Si yo digo el coseno es opuesto a la secante, mírenlo ahí, marcado está, para que no se olviden. Le pueden hacer hasta una captura de pantalla. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, su recíproca, ¿cómo sería? Hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, lo contrario. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, que es su recíproca, es adyacente sobre opuesto, o sea, lo contrario. Cada una está recíproca, inversa. Entonces, vamos a seguir viendo un ejemplo para que entendamos mejor cómo vamos a utilizar las razones recíprocas. Sea un ángulo de 60 grados, hallar las razones recíprocas de la secante, la cosecante y la tangente del ángulo doble usando los lados de un triángulo dado. Bien, vamos hoy a trabajar con una, la secante, y ustedes resolverán cosecante y tangente. Perfecto. Entonces, las fórmulas del ángulo doble, si nos acordamos, tenemos la del seno, la del coseno y la de la tangente. Pero ustedes dirán, profesor, pero ¿dónde está la fórmula del ángulo doble de la cosecante, la secante y la cotangente? No están, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Fácil. Como son inversas, si a mí me dicen busca la secante, ¿verdad que sí? La secante es inversa a la cosecante, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué yo hago? Yo resuelvo la cosecante y al final uso la fórmula inversa y entonces ya yo tengo la secante. Repito, como la fórmula del ángulo doble que tengo aquí directamente son 3, pero son 6 razones trigonométricas, ¿verdad que sí? Cotangente, secante y cosecante. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, la secante. ¿A quién es inversa la secante? Al coseno.
La secante es inversa ¿a quién? Al coseno. Entonces, si me dicen busca la secante, entonces yo digo, bueno, yo voy a buscar el coseno y al final, si me dice que el coseno es 3 sobre 4 y la secante es inversa, ¿cuál sería la secante? Jóvenes, respondan rápido. Si el coseno es 3 sobre 4, el resultado del coseno, y la secante es inversa al coseno, ¿cómo va a ser? Oh, profe, repita. Repito, si el coseno es 3 sobre 4 y la secante es recíproca al coseno, entonces, ¿cómo sería la secante? ¿Qué valor tendría? Secante 4 sobre 3. 4 sobre 3, correcto, porque son recíprocas. Entonces, si yo no tengo la fórmula de la secante, pero tengo la fórmula del coseno, ¿qué yo hago? Busco el coseno. ¿Y qué hago con la secante? La invierte. Para saber la secante, yo lo pongo recíproco, pongo el valor recíproco. ¿Entendieron? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Entonces, vamos a acordarnos, ya nos acordamos la fórmula del ángulo doble, están ahí. También vamos a hallar la secante del ángulo 120 grados. Ya sabemos que 120, si es ángulo doble, ¿cuántas veces 60? Son 2 veces 60. Entonces, si yo digo que tengo que hallar la secante de 120, si es con la fórmula del ángulo doble, yo no pongo 2 veces 120, sino 2 veces 60, porque 2 veces 60, ¿cuánto me da? 120. ¿Están entendiendo? Pero recuerden, no tengo la fórmula del ángulo doble de la secante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar su inverso, que es el coseno. Entonces, yo pongo acá mi fórmula del coseno. Coseno de 120, que es lo mismo que el coseno de 2 veces 60. Es decir, que en vez de usar la secante, uso el coseno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Están en línea? Luis, Lismari, Karen. Por ahora no. Ah, bien. Entonces, Sí, profesor. si yo tengo acá la secante de 120 y recuerden que no tengo fórmula para la secante, ¿qué hago? Busco el coseno de 120 y al final el resultado lo sustituyo, ¿verdad? Pongo su recíproco. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué me toca ahora hacer? Bueno, uso la fórmula del coseno. ¿La fórmula de quién? Del coseno, que dice coseno de 2a, o sea, de 2 alfa, de 2 veces el ángulo es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Utilizo esa fórmula. Mírenla ahí. Entonces, ¿qué me toca hacer? Sustituyo alfa, porque 60, 2 veces el ángulo aquí 2 veces el ángulo es 60. Entonces yo sustituyo alfa, donde quiera que esté alfa, por 60. Entonces yo digo coseno del ángulo doble de 60 es igual a coseno al cuadrado de 60 menos seno al cuadrado de ¿quién? 60. Ahora, ¿qué hago? Bueno, sustituyo el valor de 60. Yo puedo sustituir 60 con la tabla, pero también la puedo sustituir con este triángulo que es notable. El triángulo que dice que tengo el ángulo de 60, aquí tengo el valor de 1 porque hay una K, 1. Aquí tengo el valor de 2 en la hipotenusa y en el otro lado tengo raíz de 3. ¿Qué yo hago? Yo identifico. ¿Quién es cateto opuesto? Cateto opuesto al ángulo que estoy trabajando, que es 60, es el que está enfrente, ¿verdad? Entonces, raíz de 3 es CO. ¿Verdad que sí? ¿Quién es cateto adyacente? Bueno, de los que forman al ángulo que estoy trabajando, que es 60, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, el más grande es la hipotenusa. Entonces, este es la hipotenusa, porque vale 2 y este vale 1. También yo puedo decir que la hipotenusa siempre está frente o opuesto al ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados. Entonces, como está al frente, hipotenusa es el 2. El otro, que es el 1, ya es cateto adyacente. Entonces, ya ese es cateto adyacente. Entonces, yo tengo que 1, cateto adyacente, raíz de 3, cateto opuesto y 2, hipotenusa.
¿Qué yo hago? Bueno, el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente CA sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? 1. Hipotenusa, 2. Entonces significa que eso sería 1 sobre 2. 1 sobre 2. Y eso es lo que voy a utilizar acá. También pueden ir a la tabla y en la tabla también le aparece 60 porque es un ángulo notable. Entonces yo puedo decir que mi coseno del ángulo doble es igual coseno de 60, 1 sobre 2 al cuadrado, porque la función coseno está al cuadrado. Entonces pongo ahí 1 sobre 2 al cuadrado. Menos el seno. El seno es cateto adyacente, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Raíz de 3. Y la hipotenusa, 2. Entonces yo pongo raíz de 3 sobre 2 también al cuadrado, porque aquí dice seno al cuadrado. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Bueno, voy a eliminar esas potencias. Si yo digo que voy a eliminar las potencias, que voy a hacer las potencias. Entonces, la potencia de una fracción es, dice 1 medio al cuadrado. Ustedes saben qué tienen que hacer ahí. Tienen que elevar al cuadrado el numerador, que es 1, y el denominador, que es 2. O sea, tienen que elevar al cuadrado al 1 y al 2, a los dos, tanto al numerador como al denominador. Entonces, 1 al cuadrado es 1 por 1. Y 1 por 1, jóvenes, ¿están ahí? Jóvenes, 1 por 1. Sí. 1. 1. Sí, profesor. Y abajo Aquí. sería 2 por 2. ¿Cuántos son 2 por 2? 4. 4. Entonces el primer resultado es 1 sobre 4, ¿verdad que sí? Un cuarto. Menos, entonces ahí sigue el menos, raíz de 3 sobre 2. Recordando que a fracción hay que determinarle el cuadrado a ambos, tanto al numerador como al denominador. Entonces, a la raíz de 3 sobre 2 es fácil. Primero, se elimina, déjame tomar un lápiz, se elimina la raíz con el cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la raíz y el cuadrado son operaciones matemáticas opuestas. Entonces solamente me queda el 3 vacío. Y abajo, 2 al cuadrado es 4. Entonces 2 por 2, 4. Y raíz de 3 al cuadrado se va a raíz con el 2. Y me queda 3 sobre 4. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer esa resta de fracciones. Para yo hacer esa resta de fracciones, yo no tengo que complicarme mucho la vida porque tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, ¿qué hago? Yo coloco el mismo denominador y arriba hago la resta que tengo. 1 menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2. Entonces tendría ahí menos 2 sobre el mismo denominador, que es 4. Menos 2 sobre 4. Ya yo tengo mi resultado. ¿Qué me dio? Si yo simplifico, el menos mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Y mitad de 4, 2. Entonces me va a dar menos 1 medio. Menos 1 medio. Ese es el resultado. ¿Qué me toca hacer? Bueno, coseno de 2 veces 60 es lo mismo que decir coseno de 120, porque 2 por 60 son 120. Es igual a menos 1 medio. Aquí dice 4, pero es 1 medio. Vamos a arreglar eso. Un medio. Jóvenes, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí, profesor. Bien, nos quedamos Sí, profesor. en que era menos 1 medio, ¿verdad que sí? Entonces, el resultado fraccionado, nosotros lo simplificamos, me dio menos 1 medio y decimos que el coseno de 120 era igual a menos 1 medio. Recuerden que coseno de 120 es lo mismo que decir coseno de 2 veces 60. Ahora,
Esto es coseno, pero a mí no me dijeron encuentra el coseno. ¿Qué me dijeron a mí? A mí me dijeron encuentra a la secante. ¿Encuentra a quién? La secante. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, el coseno y la secante son inversos. Coseno de 120 es igual a 1 sobre secante de 120. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué yo tendría que hacer ahí? Bueno, yo despejo, primero puedo sustituir por su valor y yo digo que sería coseno de 120 es menos 1/2. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre secante de 120. Entonces, si yo continúo, lo que tengo que hacer es despejar a la secante para saber cuál es el valor de esa secante de 120. Para despejarla, yo tengo que moverla. La secante está dividiendo de este lado, yo la mando para el otro lado a multiplicar. Y el 2 que estaba dividiendo del lado izquierdo lo mando para el lado derecho a multiplicar también, porque si está dividiendo pasan a multiplicar. Por eso el 2 se fue a multiplicar con el 1 del otro lado y la secante que está aquí se fue a multiplicar con el 1 de acá. Para que entiendan, vamos a hacer un rayoncito. Esta secante yo la quiero despejar. Entonces la mandé para el lado izquierdo a multiplicar con el 1. Y este 2 que está aquí también lo mando a multiplicar para eliminar esas fracciones para el otro lado con el 1 que está del otro lado. Significa que los dos cocientes, los divisores que tengo abajo, ¿verdad que sí? Yo lo mandé a multiplicar porque la operación contraria para uno despejar, si se va del otro lado del signo de igualdad, es contraria. Si estaban dividiendo, lo mandé a multiplicar. Y por eso tengo acá menos 1, que es este que está acá, multiplicando por la secante, y tengo 1, que es este que está aquí, multiplicado con el 2 que estaba dividiendo. Pero, ¿qué ocurre? Menos 1 por secante es secante negativo. Entonces, para que eso no continúe negativo, porque yo no puedo tener del lado izquierdo un valor negativo, yo lo que hago es que lo multiplico por menos 1, pero tengo que multiplicar de los dos lados. Tengo que multiplicar de los dos lados, tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Por eso pongo entre paréntesis la operación completa. Y si yo multiplico menos 1 por menos 1, menos por menos da más. Significa que la secante de 120 sale positiva. Y aquí tengo 1 por 2, que es 2. Y si lo multiplico 2 por menos 1, más por menos da menos. Entonces me va a dar menos 2. Entonces secante de 120 va a ser igual a ¿quién? A menos 2. Entonces, hasta aquí es el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla ya. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? Yo voy a ver el video, profesor. Vamos a repetir el video. Sí, mi teléfono se apagó. Ok. Vamos ahora a pasar a las tareas para que la vean. Profesor, una pregunta. ¿Dónde salió el 2 negativo? Fácil. Vamos a, qué bueno que hacen la pregunta. Recuerda que aquí yo tenía 1 por secante de 120. ¿La? ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces, 1 negativo por secante de 120 solo simplemente secante de 120 negativo, porque 1, todo lo que tú multipliques por 1 se queda igual. Lo único que cambia es el signo, porque era menos por más. Entonces me queda ahí secante de ¿quién? De 120 negativo. ¿Lo está viendo? Pero Sí. del otro lado del signo de igualdad, tú tienes 1 por 2. ¿Cuánto da 1 por 2? 2. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué yo hice? Como tú tienes la secante negativa, y ese es lo que tú andas buscando, tú le tienes que quitar el signo negativo. ¿De qué yo hago? Ese signo negativo, todo eso, yo lo multiplico ¿por quién? Por menos 1. Míralo aquí donde está el menos 1. ¿Lo ves? Entonces, si yo lo multiplico por menos 1, lo que está positivo pasa a negativo y lo que está negativo pasa a positivo. Ah, positivo. Entonces, la secante por 1 sale positiva, 120. Y el 2 que estaba positivo, más por menos, da menos, entonces sale negativo. ¿Entendió ya? Ya entendí. Excelente. Gracias. Siempre, cualquier pregunta me la hacen, siempre, siempre. Vamos entonces a continuar. Ahora vamos a hacer un chistecito para que botemos un poco el golpe y luego le enseño sus tareas. ¿Qué dice ese chiste ahí arriba? Al lado izquierdo.
mudanza. No solo es un profesor que se lleva a casa de exámenes para corregir. Ya. ¿Es una mudanza? No. Me recuerda al profesor. Solo es un profesor que se lleva a casa los exámenes para corregir. Bien. Al lado derecho, yo sé que ni van a entender, porque ahí está el teorema de Pitágoras. Vamos a seguir. La tarea. ¿Qué dice aquí esta tarea? Una pregunta, doctor. ¿Y por qué usted se lleva tanto bulto? Repite. Determinar las razones trigonométricas. Bueno, de nuevo. Determinar las razones trigonométricas de dos ángulos de cada triángulo. Nota, el primero debe determinar la hipotenusa y luego los ángulos, las razones trigonométricas. Aquí, déjame rayar. Yo tengo un triángulo, ¿verdad? ¿Están viendo? ¿Ustedes se acuerdan de las razones trigonométricas? Sí. ¿Cuáles eran las razones trigonométricas? Coca, coca, hip, hip. Seno, coseno, secante, cotangente. ¿Se acuerdan? Seno, Sí, coseno, ya sé. tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, eso es lo que usted va a determinar. Sabiendo que el seno, ¿a qué es igual el seno? Por ejemplo, la primera. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el Ah, seno. ya. Entonces, que el primer triángulo dice que aquí a un lado tengo dos, ¿verdad que sí? Y aquí tengo el número en la lista. ¿Cuál es tu número en la lista? Dímelo rápido. Tu número en la lista. El 7. Pongo aquí es el 7. Entonces aquí yo pongo un ángulo, pongo a quien yo quiera. ¿A quién quiero poner? Puedo poner a alfa o puedo poner aquí a beta. Ustedes eligen el de arriba o el de abajo, el que ustedes quieran. Vamos a trabajar con alfa, ¿verdad? Entonces yo digo, para alfa, ¿cuál es el seno de alfa? Seno, vamos a ponerle hipotenusa. Bueno, para sacar la hipotenusa ahí habría que utilizar el teorema de Pitágoras y sacar la hipotenusa, ¿verdad que sí? Vamos a decir que la hipotenusa diera, qué sé yo, 6. Vamos a poner un ejemplo, no da 6, pero vamos a poner que da 6. Seno es igual, o seno de alfa, porque estamos trabajando con alfa, es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? El que está frente a alfa, ¿cuál es? ¿Cuál es el lado que está frente a alfa? Jóvenes. ¿Cuál es el lado que está frente al alfa? ¿Están en línea? El 2. El 2. Entonces sería, arriba pongo 2 y abajo pongo la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 6. ¿Ya? Esa es la primera 7. razón. Ya, esa es la primera razón. Bien. Para los que vean el video, solamente hagan 3 triángulos. No hagan todos esos triángulos. ¿Oyeron? Solo hagan 3. ¿Oyeron? ¿Escucharon? No vayan a hacer los 10 triángulos que hay ahí. Solamente tienen que hacer 3. Son así, profesor. Diga. La 2, o sea, la 3. Hay que hacerla así mismo. Sí, a donde está el número en la lista, usted coloca el número en la lista, usted puede elegir este y este. Donde está el número en la lista, usted coloca su número en la lista, luego determina la hipotenusa. Usted sabe cuál es la fórmula de la hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, o sea, al cuadrado de los dos catetos. Bien. Vamos a seguir con la siguiente tarea. Solamente hagan 3 ahí, ¿verdad? Porque hay más tareas. La siguiente es determinar esos ángulos que están ahí, el seno de 15, secante de 135, bueno, todos esos, pero usted lo tiene que utilizar con el ángulo doble, ¿verdad que sí? El triple y mitad. Ya hemos trabajado el doble. Mañana yo le voy a hacer un video para el ángulo triple y el ángulo y mitad. Así es que con esos ángulos ustedes vamos a trabajar esa tarea que está ahí. El seno de 15, coseno de 15, tangente de 15. Y también aquí de este lado la secante de 135, que este ya sería con el inverso. La cosecante,
el coseno de 74. ¿Están ahí en línea? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Bueno, entonces ya saben que con los temas que dimos ayer, antes de ayer y hoy, van a trabajar cada uno de esos ejercicios. Y por último, esta actividad, tienen la captura de pantalla, que es hallar el valor de X para la figura de los triángulos ABC y ABD y ABC. Eso es como una práctica mental, a ver si ustedes la resuelven. No está difícil, pueden buscar ejemplos en YouTube, en Google, y pueden resolver esto. Así es que es todo por hoy. Tengan un excelente día. Vamos a pasar la lista. No se salgan de la reunión. Vamos a terminar la grabación.